Hola, bienvenidos a otro episodio de La Criminalería. Por primera vez nos vamos a presentar adecuadamente. Somos Pris y Cris. Y en esta ocasión le toca a Pris contarnos un caso muy interesante, al parecer, muy feminista. Sí. Ya me dijo que me voy a enojar, me dijo, te vas a frustrar, y yo, o sea, en todos los episodios me frustro, pero está bien. Pero este en particular. Ok, está bien. Entonces, por favor. Pues bueno, este episodio va a ser un poco cortito y va a ser un poco diferente porque llevamos 2 episodios de hombres, ¿no? Entonces tenemos que regresar al tema como de las mujeres. A nuestros orígenes. A nuestros orígenes. Y por eso hoy traigo esta blusita, no sé si la alcancen a ver, de feminista, porque les voy a contar la historia de Nieves Fernández, que fue una guerrillera filipina, muy conocida, la llamaban la muerte silenciosa, y mató a muchos japoneses violadores. Suena como mi amiga, ¿sabes? Como... Sí, como que... La muerte silenciosa, es como si yo siento que fuera asesina, sería silenciosa. Sí. Ajá, sí. Me daría miedo de que cortar un brazo, ¿sabes? Sí, es un buen nombre, de hecho. Sí. De esta fuente, como en mi primer episodio, solo hay una fuente, que es un artículo que habla sobre ella en el The Lewiston Daily Sun, que es un periódico de los Estados Unidos que esto salió en 1940 y bla. ¿Qué etapa de la vida es? O sea, vamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial. Okay. Esa es ahorita 1940. Esa es la historia. Bueno, sí, tiene sentido. Pero pues obviamente hay muchos artículos, me metí a investigar así como Wikipedia, obvio. Sí, obvio, Wikipedia, pero también hay muchos links sobre ella y artículos sobre ella en páginas del gobierno filipino. Ok. Pero pues ya les voy a contar un poco más a detalle. Y pues nada, ¿están listos? ¿Están listas? ¿Estamos listos? Pues sí. Bueno, intro. Nuestro episodio empieza en 1942, como te dije, pleno apogeo de la Segunda Guerra Mundial. Lo que me gusta de esta historia es que descubrí mucho sobre qué pasaba durante la Guerra Mundial en Asia. Porque pues solo sabemos lo más mainstream, como lo más popular, lo europeo, lo que estaba pasando con la Unión Soviética, con los nazis, cosas así, pero del lado de Asia estaba muy interesante, ¿no? Entonces, empezamos en Filipinas. En ese entonces, en 1942, era un estado colonial controlado por los Estados Unidos. Filipinas, sí. Por eso lo que hablábamos, de que hablan inglés. Chris me preguntó, porque por sus series filipinas, se dio cuenta que los filipinos hablan como entre filipino, inglés y español, una combinación de los tres. Y bueno, la historia, en resumen, que yo no sabía hasta hace 3 años que Filipinas primero fue colonizado por España. Ok. Hay una historia muy interesante porque Filipinas no hubo mestizaje como en México, en estados latinos, porque... por si se quieren enojar más con los españoles, porque los españoles no consideraban a los filipinos dignos de mezclar su raza con ellos. Bueno, ¿y por qué yo así de, ya, incluso la historia, Miss Priscila, ¿por qué en México sí hubo mestizaje? Por eso, porque pues, yo creo que les gustaron, ahí sí les gustaron, no sé, es lo único que sé, pero lo puedo investigar, o si alguien sabe nos lo puede dejar en los comentarios. Desgraciados, ¿no? Sí. Mis compatriotas. Y bueno, sí... Pues mi mamá es española, ¿qué hago? Sí. Y bueno, por ahí de los 1880, esta parte la verdad es que no quería ahondar mucho y no la investigué bien. Llegó a Estados Unidos, España le concedió la colonia a Estados Unidos. En 1880. Sí, más o menos, 83 me parece, algo así. Y a partir de ahí, Filipinas se convirtió en la Commonwealth de Filipinas, ¿no? Sí, y era una colonia inglesa. ¿Puedes explicar un poco qué es un Commonwealth? Sí, es como un grupo de países que, es que... Tienen como autonomía en su gobierno. En cuanto a no necesitan pedirle permiso a los estados, o sea, por ejemplo, Puerto Rico es un ejemplo, ¿no? Es como, usan el dólar y como que tienen pasaportes estadounidenses, pero son como un gobierno, no 100% autónomo, obviamente, pero como se autorregulan, pero le responden a Estados Unidos. O sea, es un territorio de Estados Unidos, pero no tienen los mismos derechos, según. Qué bueno que contestaste porque no sabía. Es eso, y depende, por ejemplo, Canadá es Commonwealth de Inglaterra. Ah, sí, y Australia. Y hay muchas islas en el Caribe que son Commonwealth de otros países europeos y así. Y depende del lugar, y supongo el deal al que llegaron, responden a ciertas cosas como derechos para votar o cosas así. Entonces, eso es lo que sé del Commonwealth. Tampoco soy una experta, pero es lo que entiendo. Pero está bien, pero igual corríjanos si exacto. algo dijimos si mal. Somos estúpidas también. Sí. Ahí pongan, fueron estúpidas. No saben de historia. Sí. Pero bueno, entonces se convirtió en eso y bueno,
Ya pasando a la Segunda Guerra Mundial, obviamente, al ser parte de la Commonwealth, Estados Unidos tenía militares ahí, ¿no? Posicionados porque... Por Japón. Sí, exactamente. Ahorita pasamos a esa parte que es muy importante. En diciembre de 1941, Japón llevó a cabo el ataque de Pearl Harbor. Yo, la verdad, mi única referencia de Pearl Harbor me da mucha vergüenza, es la película. Sí, güey. Bueno, fue la... Buenísima. Sí, sí es buena. Sí, es buena, la verdad. Mucha propaganda militar gringa, pero 100%. bueno. Y entonces, bueno, esta fue un ataque que hizo Japón a Estados Unidos en Pearl Harbor, que está en la isla de Honolulu, en Hawái, porque también estaba peleando esa isla, o sea, Japón, ahorita hablamos de Japón, pero... ¿Japón quería esa isla? Sí, okay. Sí. Aquí tuve en esta parte dos informaciones conflictivas porque había lugares donde decía que 10 horas después la Armada Imperial de Japón invadió Luzón, que es como la isla principal de Filipinas, que es donde está Manila, y otros dicen que 10 días después. Entonces, digamos 10 días, casi inmediato. El punto es que fue un ataque planeado y Japón ya tenía planeado invadir Filipinas porque pues estaba en Asia, ellos ya controlaban gran parte de Asia, Indonesia, Corea, cosas así. Entonces solo les faltaba eso. Y entonces fue una invasión sorpresa, básicamente. Como les había dicho, pues ahí habían militares gringos, pero les cayó de sorpresa la invasión y hubo como una guerra, un ataque y todo eso, pero lamentablemente las fuerzas gringas y Filipinas, los militares filipinos, perdieron y Japón tomó control de Filipinas. Que aparte están ahí, o sea, es muy diferente si tú estás enfocando toda tu atención en Europa, ¿no? O sea, Estados Unidos en este caso, que está ahí como el grosso, por decirlo así, de la guerra, y luego llevártelo a Asia. Siento que ni les interesaba tanto, honestamente. Era como de, sí, pues ya. Es un poco un mito que Estados Unidos estuvo involucrado 100% en la Segunda Guerra Mundial. Ellos entraron cuando sabían que ya los soviéticos iban a ganar, ¿sabes? O sea, entonces, pero sufrieron como ese ataque. ¿A ganar o a perder? A ganar. Porque los soviéticos... sí, claro, son el mismo equipo, es que ya luego digo... Bueno, o sea, clase de historia, los soviéticos sí eran parte de los nazis, luego los nazis traicionaron a los soviéticos y los soviéticos dijeron, pues chingas a tu madre, entonces te voy a joder. Es como cuando en estas elecciones, sin decir a quién le vamos aquí, se unieron el PRI, el PAN y el PRD, así, sí, ¿no? Sí, así como de, pues ya que, así como... Tu tía católica con tu tío rockero. Exacto, sí, así como se tuvieron que juntar. De tocho morocho ahí. Sí, o sea, de alguna manera Estados Unidos está del mismo lado que los soviéticos porque en esa parte de Europa todos estaban contra los nazis. Y por si no lo sabían, ese es un tema muy interesante, Japón estaba del lado de los nazis. Entonces, y era una parte, o sea, era ¿cómo le decían? El eje central, creo que era. Y era como de los tres más grandes, que eran Italia, Alemania y Japón. Exactamente. O sea, no era como de que México que mandó al Escuadrón 201. No, o sea, sí estaban involucrados. Sí, Japón tenía intereses. México lo intentó, México le echó ganas. Dijo, pues le echó ahí a su escuadrón y dijo, ándenle, váyanse. Que son históricos, Hay muchas los calles. queremos mucho, solo fue como de, o sea, fue simbólico, me refiero. No era, Japón no era simbólico su... No, ahorita vamos a hablar de eso, porque Japón, aquí escribí algo que tengo mucho miedo de decir, que me funen, es posible que lo vaya a censurar. Yo. Pero, durante toda esta temporada que he estado investigando cosas de Asia, de Japón y todo eso, descubrí que Japón eran unos culerazos, pero porque es la verdad. Culerazos. Y lo digo eran porque lograron rebrandearse muy bien, la verdad, y pues, como los alemanes, siento que aprendieron mucho de su historia, y yo podría decir que los japoneses eran los nazis de Asia, y les voy a decir ahorita por qué, ¿verdad? Pregúntenle a Corea. Es que hay mucho de qué hablar, de qué hablar con eso, pero sí, 100%. Después de que Japón logró ocupar la ciudad de Batán, que es un estado que está al este de la costa de Manila. No puse mapa aquí, pero voy a poner la imagen del mapa. Aquí está el mapa. Bueno, ahí está Batán, pero es una parte de Filipinas, porque Filipinas son varias islas. Okay. Y la isla principal es donde está Manila, y entonces Batán está en Manila, ¿no? Y bueno, puse aquí un poco de contexto para que entiendan lo culero que fueron los japoneses, porque entre muchas cosas existió la masacre de Manila, donde los japoneses mataron a muchísimos civiles, y también está la marcha de la muerte de Batán. La marcha de la muerte de Batán, que es el mapa que pueden ver aquí. Entraron por acá. Ajá. Ok. Sí, esa es la península de Batán,
¿no? Que es una península que está al este de Manila. Lo que hicieron los japoneses es que cuando perdieron la batalla, los filipinos, los militares filipinos y los gringos, los estadounidenses, los juntaron a todos, los pusieron en una línea. Aunque hayan sido cientos de ellos, les empezaron a decir, dame todo lo que tienes. Dame dinero, joyas, anillos, cosas así. Y un sobreviviente cuenta que cuando estaban quitándole todo, que había veces que literal les agarran de las piernas y los volteaban como caricaturas y para sacarle todo lo que tuvieran. Porque todos estos que estaban apilados eran prisioneros de guerra, eran soldados estadounidenses y filipinos. Claro. Entonces, había uno que tenía un anillo que no se lo podía quitar porque... Pues, se puso nervioso. Por sí, se puso nervioso. Sí, por los dedos, no sé, un militar japonés le cortó la mano, lo dejó sangrando ahí. Se murió. Cuando se cayó al piso del dolor y otro militar llegó y lo mató con una bayoneta. Entonces, muy crueles. Puta. No, güey, crueles se queda como... Corto, la verdad. Sanguinario. Entonces, después de quitarles todas sus pertenencias, se llevó a cabo la marcha de la muerte de Batán, que era que todos esos prisioneros los hicieron, aquí vamos a ver, lo van a ver en pantalla, pero aquí está el mapa, me voy a acercar más al micrófono. Caminaron de la península de Batán, de 2 lugares, de Bagac y Manileves. Marinieves. Marileves. No sé si se pronuncia así. Pero... Caminaron alrededor de 145 kilómetros hasta Camp O'Donnell, que era una base militar gringa, que después se convirtió en un campo de concentración de la armada japonesa. Moral. Y durante ese camino iban por varias otras ciudades de la península recogiendo más prisioneros de guerra y pues bueno, no les daban de comer, no les daban agua, había prisioneros que se morían en el camino, habían otros que los golpeaban y los mataban solo porque estaban aburridos. Y si alguien llegaba y se acercaba a darles agua o algo así, alguno de los habitantes de ahí de Filipinas los mataban inmediatamente. Entonces, de hecho aquí también lo pueden ver en el board, lo van a ver en pantalla. Esa es una foto de la marcha y están cargando cuerpos de otros militares. Pero bueno, y este tipo de saqueos y crímenes no fueron los únicos que llevó a cabo el ejército japonés, porque una de las peores cosas, que según yo, y esto es un poco como el grueso de la historia, los japoneses empezaron a secuestrar niños, niñas, mujeres y hombres gays, para convertirlos en lo que la palabra en inglés es comfort woman, que en español sería una mujer de confort. O sea, como una esclava sexual. Sí, exactamente. Cuando estaba escribiendo este episodio estaba pensando cuál sería la palabra correcta para esto, pero ahorita les voy a decir. Básicamente secuestraban a la mayoría eran niñas y mujeres, pero digo, también había niños porque hay pederastas obviamente en el ejército y hombres gays. Y como dices, los secuestraban para violarlos. Literal, o sea, esto es tráfico de personas, tráfico sexual. Trata de blancas sin pagos a nadie porque se lo robaban. Sí, exactamente, básicamente. Y bueno, estas mujeres que eran secuestradas se las llevaban a casas que pues eran casas o eran centros de operaciones gringos que convertían en burdeles. Voy a poner las comillas muy fuerte, burdeles, porque realmente había mucha violación, mucho sexo forzado. Un burdel, estás hablando de llegas, pagas, consumes lo que pagas, ¿no? Sí, por decirlo así. Y aquí era como obligado, entonces eran burdeles esclavos o algo así. Esclavos en burdeles. Trata sexual, creo que así lo vamos a manejar, trata sexual, exacto, creo que es la palabra. Y en estas casas había mujeres de todas las edades y las más jóvenes eran de 8 años. Esto está muy cabrón. Qué horror. Dentro de esta red de casas, porque todo esto pasó en todo Filipinas, ¿no? Pero hubo una que fue muy famosa porque era la más grande de Filipinas, que se llama, voy a decirlo, Bahay Napula, que en español significa Casa Roja. Uh-huh. Esta casa estaba en una ciudad que se llama Bacalán, al norte de Manila. Todo esto pasó en esta península, ¿no? Okay. No, en la isla principal de Filipinas. Y en esta casa era una hacienda grandísima y todavía hasta el día de hoy existe esa casa, pero ya está en ruinas, como que la dejaron ir. Y yo no vaya a ser como el de los...
El del culto último de la temporada pasada, que ahora es como un Ay, el de Colonia Dignidad. No. Y yo ya me iba a traumar. Ya está ruida, ya está destruida. Vamos a enseñarle imágenes del antes y el después. Y bueno, en esta casa se había vuelto como el centro de operaciones de los japoneses, del ejército japonés en toda Filipinas, era como el mayor, y al mismo tiempo fungía como un burdel, ¿no? O sea, y todas estas casas eran casas de los gringos, o sea, de los estadounidenses, de que eran, no sé, la casa del embajador. Y ahí sacaban a la gente y como que ellos ponían centros de operación. Supongo vivían ahí también. Sí, exactamente. Y bueno, al día de hoy se estima que solo en Filipinas el ejército japonés secuestró alrededor de 1,000 mujeres filipinas con fines de tráfico sexual, básicamente. Y siento que ese estimado es bastante muy bajo, porque no siento que alguien llevaba récord. Secuestramos en este pueblito a 3. O sea, no creo que eso pasara. Sí, no. Creo que mucha gente desapareció. Esos números creo que se contabilizaban más por las sobrevivientes que se pudieron rescatar, tal vez. Ajá, y que contaban, ¿no? Estaba con estas personas. Porque muchas de las mujeres que eran secuestradas se acababan suicidando o las mataban. Ay, qué feo. Que sí, no. Tienes razón, yo me enojé. Te lo dije. Y bueno, de hecho, si quieren, esto tampoco quería ahondar mucho porque es la historia de Nieves y este es el contexto de Nieves, pero en YouTube o les puedo dejar en Patreon o en el Instagram, no sé, donde más les guste, links de entrevistas de sobrevivientes, porque hasta el día de hoy hay sobrevivientes de este tráfico sexual del ejército japonés. Entonces, porque eran muy niñas, tienes razón. Sí, eran unas bebecitas, 14, 10 años, entonces ellas, toda la información viene de ellas, ¿no? Básicamente. El tráfico sexual, aunque no lo crean, no se limitó a Filipinas, porque de hecho esta práctica era muy común en general del ejército japonés. Entonces, durante la Segunda Guerra Mundial, se sabe que Japón traficó alrededor de 200,000 mujeres y muchas venían de Burma, de China, Filipinas, Corea, Indonesia y de otros países asiáticos. A pesar de que secuestraban mujeres de todos lados, el grueso de las mujeres traficadas eran de Corea. Sí, eso sí sabía. Como que siempre hay como esa deuda histórica, ¿no? Entre Corea y Japón. Sí. Muy fuerte. Y bueno, de hecho estoy leyendo un libro ahorita que me encanta, que lo amo, se lo recomiendo, que se llama Pachinko y que tal vez también mencione al final, pero justo yo no sabía nada de la historia de Corea, absolutamente nada, y ahorita estoy leyendo muchos libros como coreanos, japoneses, asiáticos. Nuestra conversión asiática. Sí, así como de para la temporada, y justo descubrí eso, y en el libro hablan de eso. Sí. Durante la guerra, por ejemplo, así de, ay, vente, te voy a dar una chamba en una fábrica para que hagas dinero, porque aparte también, no quiero meter mucho, pero Japón, aunque colonizó a Corea, los trataban como mierda, como perros, como menos que un animal. Entonces, muchos se mudaban a Osaka, que eso es parte del libro, y los hacían vivir en como guetos en Japón, y no los dejaban tener propiedades. Vivir. No los dejaban vivir, no los dejaban vivir bien, no les daban empleos dignos, solo les daban los empleos más pinches. Entonces, para muchas mujeres esa oportunidad pues era buena porque es como una fábrica o sonaba a que iban a mejorar su situación, sí, ¿no? O sea, y lo que realmente pasaba era que las metían a barcos, las llevaban a diferentes países y luego la historia que yo vi en YouTube, que les voy a dejar el video, es una señora que cuenta que se subió a un barco, la llevaron a Taiwán, luego la llevaron a no sé qué, Indonesia, algo así. Ahí se bajó, un doctor la checó. Ella tenía 14 años cuando la secuestraron y ella así como de esto no parece una fábrica, ¿qué está pasando? La metieron en un cuarto y así a los 5 minutos llegó un güey y la violó. Y ella cuenta que le preguntan así como de, oye, perdón por la pregunta, pero ¿sabes cuántos hombres son? Y ella dice, güey, estaba tan traumatizada que ni quería contar. Y me dice, y aunque los contara, sería, o sea, en un día me decía que, ella decía, ¿verdad? Me decía personalmente. A mí en la entrevista no, ella decía que no, ni podía contabilizarlos de la cantidad de hombres que entraban y salían del cuarto. Es que está muy cañón porque, o sea, yo como mujer digo, de las peores cosas que me podría pasar, si no es que la peor, y que toco madera, nunca quiero que me pase, es que me violen, ¿no? Y más como en esa circunstancia que es como gang rape, ¿no? O sea, que son varias personas seguidas, ¿no? Y digo, está muy cabrón como la resiliencia que tienen ciertas personas a sobrevivir y salir y contarlo, porque es revictimizarte o sea, pero está bien porque es como dijimos, es el momento humilde de Japón, ¿no? O sea, tienen una deuda histórica con muchos países en ese aspecto y no es que ellos sean así ahora,
pero sí creo que está muy cabrón como tener la valentía, la verdad, y quien no lo hace tampoco es juzgable, pero de salir y contar, ¿no? O sea, o sea, como que me impresiona mucho, o sea, Igual, ya al final voy a hablar un poco de las sobrevivientes, porque sí hay mucha tela que cortar en ese aspecto, pero yo también, es uno de mis miedos más terribles, y está como el tema del, ¿qué prefieres, encontrarte un oso o un hombre 100%, en el bosque? Yo solo quería decirles como dato curioso que estaba leyendo que un ataque de oso puede durar de 3 a 4 minutos hasta que te maten. Y, ¿sabes? Pregunta para el público, ¿sabes cuál es el promedio de tiempo de una violación? Pues de que mínimo 1 hora. O sea, yo no pienso que... El mínimo es 4 horas. 4 horas. Entonces, imagínense. O sea, hay peores destinos que la muerte, la neta. Sí, 100%. Ahora, regresando al tema de la ocupación en Japón y hablando de todos los terrores de los japoneses, esto provocó que se empezaran a crear guerrillas en Filipinas, ¿no? Que de hecho eran hasta el día de hoy son de las guerrillas, o eran más bien, perdón, más letales de todo el mundo, o sea, eran increíbles las de Filipinas. También era porque estaban conformados por militares filipinos que no fueron capturados por los japoneses y con la ayuda de los también militares gringos estadounidenses, que ellos les daban armas y cosas así, ¿no? Entonces, aquí es donde entra nuestra heroína del día, Nieves Fernández, y como les decía, aquí está con su esposo, de hecho. Sabemos muy poco de ella, lo que sabemos es que ella nació en 1906 en la ciudad de Tacloban, que está igual en la isla principal de Manila, pero creo que está en el sur. Ella era maestra durante la ocupación y vivió en carne propia los horrores del ejército japonés, ¿no? Pues era maestra y eran pedófilos, supongo sí, que también exactamente. le tocó ver cosas muy feas. En ese entonces, Nieves tenía 36 años durante la ocupación. O sea, estaba de nuestra edad. De la tuya, más de la mía. Y ella, en la entrevista que dio en el Lewiston Daily Sun, dijo lo siguiente: cuando llegaron los japoneses, nadie podía guardar nada, o sea, nadie podía, todas sus pertenencias. Sí, los revisaban, cabrón. Sí. Ellos tenían formas de persuadirte, o sea, para que les dieras las cosas, ¿no? Como tirarte agua hirviendo encima, o en su defecto... Yo dije, te sobornaban, ¿no? No, eran... violentos, sí. Súper violentos. O en su defecto, agua con hielos, ¿no? Que yo preferiría el agua con hielos que el agua hirviendo, la verdad. Sí. Pero igual te quema. ¿Ah, sí? Pues el agua muy fría igual te quema. No sabía. Bueno, pero no creo que te queme tanto como el agua hirviendo. Sí, exacto. No nos dejaban dormir, no nos dejaban comer, no nos dejaban beber agua. Lo único que nos dejaban beber era el agua de jabón, el agua enjabonada cuando se estaban bañando. O sea, ese era el único momento donde podían tomar agua. O sea, y esto era a la población normal, no a los prisioneros de guerra ni nada, sino a la población, porque imagínate, o sea, tú vives en tu colonia y está controlada por un ejército, ellos van a estar jodiéndote y viendo qué es lo que estás haciendo y te van a estar torturando todo el tiempo, ¿no? Y una duda, ¿se quedaban ahí o se iban? O sea, llegaban, pasaban, por ejemplo, con Nieves en su pueblo, pasaban, les hacían todo esto, les quitaban las cosas y se iban, o se quedaban algunos y ya podías como medio... tomar agua fresca, sí, se ¿no? quedaban algunos y muchos estaban como te decía, es como si estás en la calle y en lugar de policía estás viendo militares. Okay. Entonces pon tú que vas caminando, va a tu casa y si te ven ahí, o no te hacen nada o te joden y te empiezan a joder. Entonces, o te secuestran. O sea, el modus operandi era llegar, torturarlos a todos para quitarles todas las cosas y se iban y ya establecían como un estado militar. Sí, exactamente. Sí. Viendo todo lo que estaba pasando y que también los japoneses habían amenazado directamente a Nieves de secuestrar a sus alumnas, ella dijo, ¿sabes qué? Chinguen todos a su madre. Me voy a la selva y se volvió guerrillera. Así dijo, yo no puedo aceptar esto, nos vamos a pelear y matar a estos hijos de su puta madre. Pues igual estás ahí y no tienes nada, pues te vas a... donde mínimo puedes tomar agua fresca otra vez, ¿no? Sí. Y algo muy importante de esta historia es que Nieves no fue la única guerrillera mujer. De hecho, hubo muchísimas mujeres en Filipinas que se unieron a las guerrillas de diferentes formas, de tiradoras, de médicos, enfermeras, también se encargaban de logística, en cuestión como de conseguir comida, armas y también espionaje, ¿no? Okay. Entonces, esta es una parte muy, muy interesante de Filipinas porque realmente habían muchas mujeres y en los artículos que leí todo eso mencionan cómo de alguna manera fueron invisibilizadas, pero en las páginas gubernamentales, sí, ¿no? Qué raro, ¿no? Pero luego te dicen,
los hombres vamos a la guerra, las mujeres también deben ir a la guerra. Pues sí hubo mujeres que se fueron a la guerra. Nada más que nos invisibilizaron. Y de hecho esto, aquí en la mesa puse este libro porque esta historia me recordó este libro, por si lo quieren leer, de Svetlana Alexievich, que se llama La guerra tiene rostro de mujer. No tiene. La guerra no tiene rostro de mujer, perdón. Y este libro justo habla de la invisibilización de las mujeres que... ¿A lo largo de la historia? No, del ejército ruso, durante la Segunda Guerra Mundial. Porque también, igual que con las Filipinas, había muchísimas mujeres rusas en el ejército. Pero ahí sí en el ejército, ¿no? O sea, sí, en el ejército rojo, sí, de Rusia. Entonces, para que vean, ¿verdad? En el PRD de ese triángulo. El PRD de Rusia, ¿PAN qué sería? ¿Quién sería PAN? Estados Unidos, obviamente. Sí. Y el PRI, ¿quién sería? Europa. Sí, Europa. Sí, que sería Europa. Les voy a dejar, sí se los voy a dejar en el Patreon porque lo encontré, un link de un artículo donde nos cuentan quiénes son el top 10 de mujeres guerrilleras filipinas. ¿Y Nieves está ahí? No, Nieves no está ahí, me puso muy triste. Pero sí hay otras más interesantes, buenísimas, historias increíbles, la verdad, para que conozcan la historia de... Luego pásamelo. Sí, ahorita te lo paso. Y bueno, regresando a Nieves, como les digo, ella se fue a la selva, se fue sola. No sabemos si se fue su esposo con ella o si su esposo estaba con vida entonces, porque muchas veces cuando llegaba el ejército japonés los secuestraban a los hombres, los mataban, los llevaban de prisioneros, pero solo sabemos de ella, que se fue a la selva y a comparación del ejército japonés, pues Nieves no tenía el gran armamento, ¿no? O sea, no tenían rifles, las guerrillas tampoco, y lo único que ella tenía era un machete filipino que está ahí que le llaman bolo. Allá me da mucha risa la palabra. Sí es diferente al machete que conocemos aquí en México. Este es un poco más corto. ¿Y a las quesadillas largas? ¿Te acuerdas? Este sí se parece más como a las quesadillas largas, sí, de hecho. De hecho lo vi y dije, sí, porque es un poco más delgadito. El machete es un poco, tiene como al final es un poco más grueso, según yo. Y también ella creó una pistola improvisada con tubos, que era muy común durante Sí, güey, era pero es que era profesora, ¿sabes? Sí, sabía. Entonces sí le sabía, o sea, ella ciencia, no como nosotros que estudiamos comunicación. Y hablamos de True Crime. Sí. Admiremos de lejos. Sí, así yo quiero ser como tú, aunque no lo logre. Y este tipo de pistolas era muy común en las guerrillas también, y les llamaban latong o paltix. Espero haberlo dicho bien. Y para Nieves Fernández esto era suficiente, literal. Ella... estaba en la selva, se vestía de negro. Pues si es la asesina silenciosa, supongo que ya con eso. Sí, ¿no? Ya con eso. Ahorita te voy a decir, porque te voy a decir cómo los mataba. Okay. Eso está increíble, la verdad. Es el único momento donde saber la técnica de la muerte o cómo murió una persona vale la pena. Y es de celebrarse. Sí. Nieves tenía una forma muy particular y efectiva de matarlos, ¿no? Y... lo voy a decir como ella lo explicó durante la entrevista, verbatim, y ella dice lo siguiente: el truco consiste en clavar el bolo, o sea, el machete, con fuerza en ese punto blando directamente detrás o debajo del lóbulo de la oreja, que, o sea, si estás así, voy a hacerlo en la cámara, es esta parte de aquí. Ok, sí. O es justo, es aquí o aquí. Ay, sí se siente bien blando. Y yo... sí. Ella dice que o sea, y la sangre que ha de salir de eso, deja tú, porque es una arteria ahí, sí, ¿no? Exactamente. Ella decía que luego empujas el bolo aproximadamente 5 centímetros, o sea, ya bien precisa, le das un fuerte empujón hacia arriba mientras giras el bolo 90 grados. Y yo aquí matándome, güey. ¿A cuántos habrá matado como para llegar a esa fórmula? No, te voy a decir, porque o sea, ¿hay respuestas de todo esto? Sí, okay, hay respuesta de todo, de todo. Y luego decía... esta operación hace que el cuchillo entre a la base del cerebro de la víctima, o sea, después de que la voltea, provocando la pérdida instantánea del conocimiento. O sea, era así como y ya le perdían el conocimiento. Y la torsión del bolo, de alguna manera, hacía que la víctima aspirara aire, y entonces era imposible que gritaran. Y si se realiza correctamente, el único sonido que emitirá la víctima será el de la lucha física, y eso se soluciona. Ajá. ¿Así? Y eso se soluciona desde el principio por la forma de atacar por atrás. Sí, porque así. Sí, los agarra y... o sea, es 10 segundos. Sí, rapidísimo, así. ¿Crees que, imagínate que así en su post en la jungla, creara como víctimas de pasto y paja y así entrenara? Yo creo que, siento que como era maestra, estuve pensando porque no hay respuesta sobre eso, pero como era maestra,
estaba pensando, tal vez daba biología. O sea, son de esas maestras como de primaria, supongo que dan de todo. Que dan de todo y pues sabía como sobre el cuerpo, sobre dónde están las cosas. Igual yo entrenaría, porque la habilidad física no es lo mío. Entonces, si yo fuera ella, yo los envenenaría porque yo no puedo con eso. O sea, me da como miedo matar a alguien en general, ¿eh? Agarrarlo así y agarrarlo y como que meter un cuchillo está... Sí, pero creo que era muy clínica, ¿sabes? Creo que, o sea, yo me imagino haciendo eso, pero porque más que, no te estás enfocando tanto como en... La víctima. En la víctima, sino en hacerlo bien. Sí. Entonces es como si estuvieras jugando un videojuego, ¿no? Así como de... Sí, yo creo que ya... Bueno, eso en conclusiones, sigue. Sí, bueno, está bien, va. Y bueno, esta técnica hizo que se ganara el apodo de la muerte silenciosa. Claro, porque nadie, o sea, podían estar así en la selva y de repente ella llegaba y 2 segundos y ya estaban muy muertos. ninja de su parte. Sí, literal. Con esta técnica, Nieves logró matar a docenas de militares japoneses y se empezó a volver muy famosa en la región, especialmente en el ejército japonés. Claro. Porque decían, oye, es que está esta señora y que nos está atacando. ¿Y cómo sabían que era ella? No sé, pero sí sabían que era ella. Sí, sabían que era ella. Supongo que, punto que habían 2 personas, atacaban a una y se iba corriendo y el otro nada más la veía así, ¿no? Pero sí sabían que era ella, era una mujer, ¿no? Y después de 2 años y medio de matar sola, ella en la selva, muchos guerrilleros la empezaron a buscar para unirse a ella o para que los entrenara sobre la forma de matar, ¿no? O sea, hizo su ejército de muerte silenciosa. Exactamente, entonces Nieves Fernández empezó a reclutar a sus propios peleadores, guerrilleros, y logró juntar a 110 hombres. Entonces su guerrilla fue de 110 hombres y la llamaron Capitán Fernández. Pero aquí no hay fotos como de sus... Cero tiene cara de que tiene una guerrilla de 110. Sí, no, al contrario. Se ve linda. Sí. Seguro era era maestra, sí, seguro era Miss Fernández. Junto a su guerrilla, Nieves logró matar alrededor de 200 soldados japoneses. O sea, sí fue efectiva. Fue muy efectiva. Ajá, porque si lo piensas, no es como que eran batallas. No, eran como asesinatos, como sicarios. Ajá, eran sicarios. Sí, literal. Sí. Y ¿sabes qué es lo más gracioso? Que ella también era buena tiradora, porque tenía su rifle y era buenísima, pero le gustaba más como yo creo que la acción de te lo voy a clavar y te voy a matar. Y haces menos, si eres silencioso, aunque sea una pistola hecha por ti, seguro hace un ruidazo horrible. Entonces, si querías ser silencioso, pues... Sí, no era posible, ¿no? Sí. Yo creo que también ha de ser la emoción de la emboscada, ¿sabes? Así como... Tú ya Yo ya soldada, güey, ya me voy a ir de guerrillera. Me voy con el STLN. Y bueno... Para finales de la guerra, Nieves ya era una leyenda y como te digo, hasta con el ejército japonés. Y por esta misma razón la odiaban, ya sabían que, porque también hay temas de inteligencia, ¿no? Y espionaje y todo eso. Claro. Entonces ya sabían que ella tenía su propia guerrilla, que ella era la que estaba matando así un chingo de japoneses con su técnica. Seguro había infiltrados en la guerrilla. Sí, seguramente. Y esto causó que el ejército japonés pidiera una recompensa a quien la matara de 10,000 pesos filipinos, que no sé cuánto serían pesos mexicanos, pero supongo que es bastante, un chingo, sí. Era un chingo para entonces. Y sí hubo varios que intentaron matarla, pero nadie lo logró. No, pues si ya tienes también tu ejército, seguro la protegían cabrón, ¿no? Y dice, bueno, ella en la entrevista dice que lo único que le quedó de la guerra fue una cicatriz de bala que le tocó el brazo y ya. Nada más. Badass motherfucker, así de que... Reina, queen. Me rozó la bala. Pero estoy bien, así como de... Y bueno, durante la guerra, Nieves logró liberar con su guerrilla a prisioneros, sabotear muchos ataques japoneses. O sea, era el terror de los japoneses, Nieves y su guerrilla. Eran de los mejores, güey. Pues que hubo muchos, la verdad, porque Filipinas es muy grande y hay muchas regiones, pero ella de su región, que creo que no lo mencioné, que es Leyte. Ella nació sí, dijiste. Bueno, dijiste que era de un pueblo. De Tacloban City. Pero ella se mudó a Leyte, que era una costa, que también estaba manejado por militares gringos. Pero bueno, ella logró sabotear y liberar mujeres que estaban siendo usadas como para tráfico sexual de su región de Leyte. Se me había olvidado mencionarles que en esta entrevista que dio Nieves Fernández hay una foto muy icónica que está aquí en nuestro board, que van a ver en pantalla. Es Nieves siendo entrevistada por el güey del Lewiston Daily Sun.
y ahí no le está enseñando exactamente la técnica que yo expliqué, pero sí les está enseñando como otra técnica de cómo cortarles la yugular a los del ejército japonés. Fíjense que ahí tiene su rifle homemade, hecho en casa. Sí, de hecho ese rifle era muy como, ¿cómo se dice? Estaba hecho por ellos. Esto. Sí, pero también, o sea, después de emboscar y matar a los militares, les robaban como las pistolas y pues ya se los pimpeaban. Le ponían más onda con los tubos. No, pero o sea, los distribuía entre los guerrilleros y así ya podían tener más poder, ¿no? Yo lo haría también. Es como jugar un videojuego de guerra, te vas chingando. Sí, vas agarrando un arma mejor, así como... Entonces, en 1945, como todos sabrán, terminó la Segunda Guerra Mundial. ¿O no? Está bien. No. Lean más de historia. Ay, sí. Por ende, Filipinas fue liberada de las fuerzas japonesas, ¿no? O sea, por si no están viendo y no saben de historia, hubo 2 frentes, ¿no? Cayó Berlín, se mató Hitler, pero del lado de Asia, la guerra ya había terminado y Estados Unidos dijo, nos vale madres, ya hicimos las bombas atómicas, entonces tenemos que usarlas. Y el ejército japonés, pues obviamente perdió y ya se estaba rindiendo, ya estaban en tratados de paz y pues a Estados Unidos se les ocurrió aventar la bomba atómica en Nagasaki y Hiroshima, que, o sea... Precioso. Increíble. Vean Oppenheimer, que hablan de eso en Oppenheimer. Bueno, no la vean. No me gustó Oppenheimer, perdón. Mi cara luego así de... Ayer estaba hablando con mi esposo justo eso porque le estaba leyendo el guión y se acordó de que se quedó dormido en Oppenheimer. Muy bien, Dan. Ay, sí, no. O sea, no me parece mal, pero sí siento que otra vez como que glorifica un acto súper sangriento, ¿no? Es como de, güey, no necesitabas echar esas bombas, ya. Sí, tiene una perspectiva muy gringa, ¿sabes? Sí. O sea, que al final de cuentas, por si no lo sabían, muchas películas de guerra y cosas así son, fondeadas por los militares, el ejército gringo. Eso yo no sabía. Sí, entonces, no creo que haya sido el caso, pero mira, nunca confían en lo que hacen los gringos. Y bueno, después de la guerra, pues no hay mucha información de Nieves porque se retiró, ganaron, ella así como de chicos. Así de ya acabé de asesinar, saludos. Sí, saben que ya me cansé, voy a regresar a mi vida y lo único que sabemos es que se regresó a vivir a su ciudad, a Tacloban, y que ahí vivió hasta los 90 años, con hijos, nietos y con toda su familia. O sea, reina, queen. Esta es como una historia de éxito ante mis ojos. Sí, no, es increíble. La mejor mujer del mundo. Vamos a hacer una playera. De hecho... Así con esta foto. Sí. No, hay unas ilustraciones muy bonitas que igual les voy a mostrar aquí en el video que han hecho artistas. ¿Esto vas a explicarlo ahorita? Sí, okay. Sí. De hecho es lo que vamos a hablar ahorita. Pero se han hecho muchas ilustraciones sobre Nieves. Como les decía, en la página gubernamental de Filipinas tienen un apartado recordando y... ¿Como conmemorando? Sí, conmemorando a Nieves. Okay. O sea, es un héroe de guerra para... Sí, para ¿no? Filipinas. Sí, y muchas guerrilleras también filipinas. Qué chingón. Sí, no, a mí se me hace increíble. De hecho, ahí encontré mucha de la información. Y bueno, para cerrar, me gustaría hablarles como qué pasó con las Comfort Women, ¿no? Porque obviamente después de la guerra fueron liberadas. En YouTube encontré una entrevista de una señora que contó que ella estuvo 3 semanas... Perdón que diga Comfort Woman, es que no sé cómo decirlo en español. Así era el término, entonces tú de estas víctimas o algo así refieres. Esta señora fue 3 semanas Comfort Woman, pero justo fue liberada, o sea, dejó de serlo porque fue cuando terminó la guerra y fue liberada. Y o sea, hay muchos testimonios de estas mujeres y todo eso. Para empezar, cerrando, en 1997, varios años después de la guerra, en Filipinas se creó un grupo llamado Malaya Lolas, conformado por sobrevivientes de tráfico sexual durante la guerra en Filipinas. El líder de este grupo se llama María Quilantang, sí. Y desde su creación, este grupo ha metido presión al gobierno filipino para pedir el reconocimiento de que son víctimas, claro, y la reparación económica de lo que sufrieron, ¿no? Que es lo que tiene que ser por parte de Japón, exactamente. Y esto es porque en 1995 Japón creó un fondo llamado Asian Women Fund, el Fondo de Mujer Asiática, que era un fondo que existía para pagarle a las víctimas de tráfico sexual por parte del ejército japonés durante la Segunda Guerra Mundial. Que mira, dentro de estos gobiernos como que históricamente nunca aceptan como sus errores. Ahorita vas a ver. ¿Me voy a enojar? Sí, te vas a enojar. ¿Por qué? Porque el problema de este fondo
es que las únicas que tuvieron acceso a este fondo fueron mujeres coreanas. Hijo. Y cuando el grupo de Malaya Lolas exigió su compensación económica con justa razón, se les negó porque les dijeron que no habían sufrido abuso sexual el suficiente tiempo, literal. Eso le dijeron. Que mira, aquí escribí, entiendo. Fueron 3 años, ¿no? O sea, sí, fueron 3 años. En Filipinas fueron 3 años. En Corea fueron que de 1920 a 1945. A ver, pero una cosa no borra la otra. No, ya ¿sabes? Sé. O sea, es como de, entiendo que esto fue peor, pero también lo hiciste aquí, o sea, no. Yo sé, pero es como de, es una mamá, 100% es una mamá. ¿Por qué defiendes a Japón? No, así pateamos las sirenas. Sí, de, pinche, no las defiendo, pero es más bien como que la referencia es muy... O sea, sí es astronómica, pero de todas maneras sí es una mamada. Y esto también lo hacen porque no quieren reconocer más allá de lo evidente, se podría decir. O sea, lo de Corea es bien sabido, pero no quieren aceptar que hicieron lo mismo en Indonesia, en China, en Filipinas, porque pues es como guardar las apariencias de alguna manera, ¿no? Así como retribución selectiva. Al final del día. ¿Qué apariencia ya puedes guardar? Perdiste la guerra más grande de la historia y se supo que eras un culero, ¿no? Sí. O sea, es como... Bueno, yo quiero que en los comentarios me digan, porque he conocido gente que le mama Japón y que Japón y pero todo eso, y que cosa. No saben esta historia. Pero es que es como a la gente que le encanta ir a Estados Unidos, ¿no? O sea, no tienes que estar de acuerdo con todo lo que hacen, y sí creo que al final pues han cambiado, sí, tienen sus bemoles, ¿no? Pero creo que es diferente, y yo... Ya no hacen golpes de Estado en... Ya no hacen golpes de Estado. En Latinoamérica. No, pero o sea, creo que es diferente, pues no puedes juzgar un país, bueno, sí puedes juzgarlo, pero me refiero, no puedes, o sea, hay cosas positivas dentro de eso, ¿me explico? Sí, como Cinnamon Roll, como el anime. O sea, puedes hacer ambas cosas, puede gustarte ir la cultura y aprender y también como ser consciente de lo que han hecho históricamente. ¿No? Creo que lo digo más porque, como lo dije al principio del episodio, se han rebrandeado tan bien que cuando le cuentas a alguien esta historia es como de, güey, yo no sabía. Sí, mucha gente no sabe. ¿Sabes? Aquí el tema también es que el gobierno filipino es el único que puede pedir a Japón este tipo de compensación para las víctimas. Las víctimas no pueden hacerlo porque es como, ya sea, es un tema político, gobierno y todo eso. Y a pesar de que el grupo ha estado presionando desde 1997, así de, oye, ¿qué pedo? Vamos, dame mi dinero, dile a Japón que nos pague. El gobierno filipino se ha negado porque entramos después de la guerra al mundo capitalista, donde Japón se volvió en el benefactor económico más grande de Asia. O sea, Japón es el Estados Unidos de Asia, que le da dinero a estos países que destruyó y que están en vías de desarrollo para que puedan crecer y desarrollarse y todo eso. Y los Duterte, que fue el presidente antes del que está ahorita, que no me acuerdo cómo se llama, pero Duterte fue el más famoso que yo recuerdo de Filipinas, les dijo que él no podía hacer eso porque no quería hacer enojar al que les daba dinero. O sea, que no quieren meterse en problemas, no quieren hacer enojar, no quieren perder como temas... O sea, los tienen agarrados de los huevos, básicamente. Sí, exactamente. En el 2023, o sea, apenas el año pasado... Apenitas, el grupo de Malaya Lolas había metido una demanda... ¿Son ellas? No, este es de Corea, pero debía haber puesto una imagen de ellas, pero les voy a poner de hecho, ¿sabes qué? Yo pensé que sí lo había imprimido, pero no, les voy a poner la imagen la puedes poner en la pantallita. Sí, ellas habían metido una demanda a través de las Naciones Unidas, acusando al gobierno de violar sus derechos humanos como víctimas y de ser reconocidas como víctimas y recibir una compensación por su sufrimiento, y el año pasado ganaron la demanda. El gobierno ya ahora sí, en cuestiones legales, tiene que hacer algo al respecto, ¿no? Eso fue apenas el año pasado. No hay más noticias hasta el día de hoy. Hay muchas de las víctimas que ya han muerto durante los años. Pero sus familias o lo que sea. Sus familias. Hay otras que siguen con vida, tienen 94 años, 85 años. Es como muy simbólico. O sea, obviamente qué padre que les den como una retribución, pues, por decirlo así, pero... También es como esta cuestión de ser responsable de lo que hiciste. Sí, no, o sea, y es ahora sí que lo que no se nombra no existe, y es importante reconocer que existió. También por eso quería mencionarlas en este episodio, porque yo no sabía que existían, yo no sabía que había pasado, y hay que darles ese reconocimiento para que sepan y se hagan responsables de esos crímenes, ¿no? Porque a las mujeres siempre salimos perdiendo en las guerras, siempre salimos perdiendo en la vida y no nos quieren reconocer como las víctimas que somos, ¿no? Aparte es como de las mujeres en las guerras, es
bueno, históricos sí van más hombres a la guerra, entonces las abandonan, ¿no? O sea, sus esposos y tienen que mantenerse. Nosotros mantenemos la sociedad. Exacto, sí. Mientras se están matando ahí. En Estados Unidos pasó que muchas empezaron a trabajar y les estaba yendo súper bien y cuando regresaron los hombres, las corrieron, ¿no? Y así pasa, o sea, las violan, las secuestran, o sea, como que sí son... Yo creo que de las que más pierden. La violación sexual es muy común, lamentablemente, durante las guerras. O sea, es un hecho, es lo que nos pasa a las mujeres. Y eso no lo mencioné, pero Nieves Fernández también mencionaba que ser una guerrillera era doble riesgo como mujer que como hombre, porque como hombre, si te veían, te mataban, como mujer te secuestraban, te violaban, te llevaban a las casas, a los burdeles. Y te acaban matando, ¿no? O sea, es un Oye, y Nieves, obvio, ya falleció, ¿verdad? Sí, ya falleció, ¿Y esta foto qué es? Es de los guerrilleros, filipinos. ¿Y esta? Estas son las, voy a decir el micrófono, son las Comfort Women que liberaron después de la guerra, sí. Y estas son esta imagen es de las protestas de mujeres coreanas, para el reconocimiento también de su sufrimiento de tráfico sexual, ¿no? Y bueno, para finalizar, bueno, ya más o menos también lo dije, pero solo lo quería leer, que las mujeres de este grupo de Malaya Lolas, hasta el día de hoy incentivan a las víctimas que siguen con vida a hablar y mencionar lo que les pasó, justo por eso, por la memoria histórica, por hacer escuchar sus voces y para que esta historia no muera y no se ignore y no vuelva a pasarle a más mujeres, ¿no? Y también se me había olvidado decir que en Filipinas se han hecho varios monumentos en honor a las Comfort Women, pero el gobierno las ha estado tirando, las ha estado desapareciendo, y si sale una nueva la quitan, ¿no? Entonces ahorita la única que sigue con vida es en que puse aquí, que vamos a ver en pantalla, que conmemora a todos, pero fue un ataque en una de las ciudades de Filipinas, y está en una escuela. Y muchos de los niños le preguntan a sus mamás así por qué existe eso, y a muchas les da pena decir lo que les pasó, y otras como de, güey, pasó esto, nos secuestraron, nos violaron, cosas así. Creo que eso ya es una cuestión más... Sí, más personal, ¿no? O sea, o de cómo, por ejemplo, si son personas ahorita, seguro son las abuelas o las mamás a las que les pasó, y es como de cómo lo comunican, o sea, no sé, creo que ya es otro tema, ¿no? Y bueno, con eso terminamos la historia de la maravillosa Nieves Fernández y los terrores históricos de Japón en la Segunda Guerra Mundial. Opiniones, Cris, ahora sí, date vuelo. Primero que nada, Nieves Fernández, Queen. Reina. La amamos. O sea, creo que es muy fuerte. Siempre he dicho yo que la guerra es pendeja. Y lo sigo sosteniendo. O sea, creo que la guerra es intereses de... O sea, por eso tampoco juzgo a la gente de Japón como a los civiles, ¿no? Por eso, hablando de las bombas atómicas, creo que fue horrible, porque no es como que destruyeron bases navales y ya, ¿no? Se chingaron a quién sabe cuánta gente que solo estaba ahí viviendo, ¿no? Esa es mi opinión más hot take, de que las guerras... Bueno, no hot take, pero sí opino eso, que las guerras siempre son en intereses de güeyes que se miden la verga. Es que es literal, o sea, mi opinión más radical es que estamos viviendo en el mundo de mierda que estamos viviendo por los hombres. Literal, o sea, pues, lo que está pasando en Gaza, el control, ¿me explico? O sea, y ellos han creado un sistema de opresión, de capitalismo, de violencia, de guerra, de medirse la verga, literal. No estoy diciendo que tal vez sí, las mujeres hagan algo mejor, lo que tiene que cambiar es el sistema. El sistema, sí, no tiene que ver con quién está en la cabeza, sino el sistema como tal, en eso estoy de acuerdo. Ahora, o sea, como que siento que a veces como que lo que decía el episodio pasado, que Asia es un poco como ciertas partes de Asia, no Japón obviamente, es como el Latinoamérica de Asia, y aquí yo citando a las venas abiertas de Latinoamérica dice ese libro que como de siempre está al lado de los que oprimen y los oprimidos, ¿no? Claro, sí. Y creo que este es un ejemplo perfecto de esa situación, ¿no? Y creo que siempre como que conectamos con historias como las de Nieves, porque vivimos en un lugar en donde ocurren muchísimas injusticias, en donde cuando la gente se levanta y o sea, como insurrecta, o no sé cómo decirla, o sea, como que es muy inspirador, y más alguien así, ¿no? Que es como de, no es que estaba matando a japoneses por matar, sino eran estas personas que estaban violentando a todas las personas que ella conocía, porque como dicen, no sabemos si el esposo murió, o sea, secuestraron a sus alumnos, ¿no? Y creo que toma mucha valentía, porque muchas veces es como, o sea, me pregunto yo qué haría en esa situación, ¿no? Y es como de, híjole, no lo sé, pero creo que para ella fue como de, hago esto, me van a convertir en una mujer ahí de... Sí, yo creo que si se trata de matar o morir,
yo sí mataría 100%. O sea, también creo que en este mundo moderno no también me cuesta mucho trabajo entender qué me empujaría a hacer lo que hizo Nieves, pero quiero suponer que ella fue lo suficiente para ir y decir, nos va a matar a la verga. Y sí, ¿no? Y creo que ella, en cuanto a su perfil, no siento que fuera una persona que particularmente disfrutara matar. ¿Me explico? Es más como la circunstancia le arrojó eso. Y ya el otro que pienso es que qué jodido. O sea, lo que decía hace ratito, que yo entiendo que Corea no tiene el monopolio del sufrimiento. ¿Me explico? O sea, como que sí entiendo que sufrió más, pero esa no debería de ser una excusa para que pues el ente responsable, que en este caso es Japón, tome responsabilidad de lo demás, ¿no? Que sería precioso, que pasara o no pasara, no sé. O sea, creo que al final del día es lo que también decía, no es como aquí de, ay, vamos a condenar a Japón, ¿no? Porque creo que ha cambiado y sí siento que por lo menos yo me pongo en una situación donde digo, me representa lo que mi gobierno dice o sea, como al exterior, y pues no. Ajá, y creo que al final es eso, no podemos olvidar lo que decía. Que los gobiernos y estas circunstancias, nadie tiene realmente injerencia. O sea, de que yo veo la situación de Gaza, Israel, y obviamente hay sionistas que tienen una opinión muy fuerte, pero también he platicado con otros amigos judíos que es como de, no, pues que no son sionistas y que dicen, güey, yo no estoy de acuerdo con lo que están haciendo. O sea, de que, pues sí soy parte del Estado de Israel en el que como que aceptan su existencia y todo eso, que ese ya es otro tema aparte, pero que no están de acuerdo con lo que está sucediendo, ¿no? Y creo que es muy complejo, el tema de la guerra es muy complejo a nivel social, porque creo que al final, pues solo lo único que puedes hacer es opinar o donar, pero pues ese dinero, o sea, en Gaza que ahorita es, o sea, no sé, o sea, como que me cuestiono mucho a dónde llega, ¿no? Y por qué... llega hasta donde, bueno, si quieres respuesta, hasta donde yo sé, muchos los que hacen es para que las familias puedan salir de Gaza, que es eso porque también pueden salir por Egipto, pero la gente que los está ayudando a salir le están pidiendo cantidades exorbitantes, que no estúpidas. Sí, que no tienen, es una ridiculez. A mí se me hace un abuso, pero sí eso entiendo. es otro tema también. Sí, pero bueno. Para regresando a este tema, yo solo quería decir que resumen, Queen. Sí, resumen, Queen, Brad. Ahora que estamos en Brad Summer, Brad. No, yo quería decir de Japón que a mí me encanta el país, o sea, culturalmente y todo eso, pero creo que es bien interesante conocer la historia para poderlos entender. Yo he tenido mucho esta conversación con una de mis amigas que vive en Japón, que ya la había mencionado en otro episodio, porque sí hay gente que lo romantiza tanto, pero al nivel tipo, es que Japón es perfecto, o sea, vas caminando y casi te dan la reverencia, o sea, y cuando se dan cuenta que es un país como cualquier otro país, donde hay gente culera, donde te pueden estafar, donde pues, son unos culeros, dicen, no, como que se voltean y empiezan a decir, no, es que ya Japón es una mierda, y empiezan ya a decir como Japón es una mierda, Japón. Ajá, pero mi mensaje va más como por ese lado. Pero bueno, el punto es ese, ¿no? Que a mí me parece fascinante el rebrandeo, me parece fascinante que el tipo de país que era, cómo son ahora. Y pues nada, es como un país cualquiera, o sea, todos son culeros, todos tienen su historia oscura, pero eso todos ven por ellos mismos. Sí, claro. O sea, y más como estos países que son como dominantes dentro de una región. O sea, Estados Unidos va a ver por Estados Unidos, Inglaterra va a ver por Inglaterra, ¿no? O sea, Japón va a ver por Japón, Sudáfrica va a ver por Sudáfrica, o sea, es como, es lo que decía, es como la condena de estos países tan dominantes que es como, pues sí, imperialistas, pues sí, al final del día es así, y históricamente es así. A mí lo que me impresiona mucho que decías lo de los monumentos y cómo se maneja ahorita es, lo más fuerte de las guerras es que afectan a personas, ¿no? Ahorita lo vemos como muy geopolítico y la cuestión, pero hay deudas, hay como traumas históricos que se van pasando, y más de personas abusadas y personas traumadas y personas que vivieron como estos traumas tan fuertes. O sea, eso es lo más fascinante, porque qué tanto del estado de las personas actualmente se debe a estos traumas históricos que cargamos. Exacto, todos. Eso es increíble, sí. No sé, me gustaría escuchar de un psicólogo que nos cuente eso, porque eso me parece fascinante, porque si hay traumas históricos, cuando empiezas a leer Pachinko y si empiezan a leer Pachinko, habla mucho de eso. Sí, deberíamos de incluir así a la gente. Ajá. Vamos a hacer Instagram. Un Creamy Book Club. Sí, pero justo explora mucho esa parte del trauma histórico, del trauma generacional. El que leí, que también mencioné una vez aquí, del arte de perder, que es de Argelia, también pues el inicio es una mujer
franco-argeliana, porque ella ya nació en Francia, que habla mucho de su trauma histórico y como soltarlo y así. Ya me acordé que iba a decir, igual para cerrar, cuando estaba escribiendo este episodio, hay muchos detalles mucho más feos de lo que pasó durante la guerra, y yo creo que con lo que les dije fue suficiente, pero creo que es importante entender la guerra no como algo estéril, como ese, sino como toda la gente que está siendo afectada. O sea, ahorita lo que está pasando en Gaza lo podemos ver de primera mano por redes sociales, porque la gente que ve y lo muestra, y son imágenes muy fuertes, y así es la guerra, ¿saben? Es horrible, y si lo ves de una manera macro, o si lo ves de una manera, estoy viendo Dunkirk o 1980, no, ¿cómo se llama? 1917. Ay, qué increíble, el honor, pero eso es propaganda que te venden. La guerra es... ¿Y quién hace esas películas? Estados Unidos. Imperialistas. Sí, exacto. Los que ganan son los que cuentan la historia. Exactamente, y siempre hay dos lados. Y yo no justifico horrores, ¿no? Pero estoy segura que los japoneses también, muchos los pasaron de la verga, y los alemanes 100%. También. O sea, creo que al final los que se afectan... mi punto para llegar aquí es que la guerra es una pendejada. Quien pierde también pierde mucho, ¿no? Y creo que al final es eso, como que lo vemos en libros de historia y glorificamos mucho a los que ganaron, pero siempre hay dos lados en cuanto a la parte. Yo no voy a hablar de la parte política porque creo que Hitler era un hijo de la chingada, la peor persona jamás que ha existido, pero pues no dudo que también haya mucho trauma histórico en Alemania, y como culpa, ¿no? O sea, como culpa generacional de puta, mi abuelo era nazi, ¿no? O sea, pues sí, tu abuelo era nazi, güey, porque pues vivías en una Alemania nazi, ¿no? Sí, exactamente. Pues ¿qué quieres hacer? Sí, ¿no? Sí. Entonces esa es mi opinión. La guerra es pendeja. No más guerras. Queen. Esa es mi conclusión. No más guerras. Maten a todos. No, todas pacifistas, y tú maten a todos. Maten a todos los que están matando a los demás, básicamente. Pero bueno, nos gustaría saber sus opiniones sobre el episodio. ¿Qué opinan de la guerra? A nosotros no nos gusta. #guerras pendejas. Sí, tal cual, ¿no? Y bueno, nada más para que recuerden, tenemos un Patreon donde van a poder ver más imágenes, más links, videos, cosas adicionales al episodio. Ternurines. Ternurines, la historia del ternurín. Y pues nada, denle like, subscribe, un comentario, bueno o malo, pero comenten, y nos pues vemos a la siguiente. Nos vemos en la siguiente. Muchas gracias a todos. Bye.